La entrevista a la carta. Nos acompaña Juan Fernando Flores, consejero presidencial. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Un saludo. Cuéntenos, ¿se está concretando un intento de tomarse la Fiscalía General del Estado? Bueno, nosotros hemos venido denunciando inicialmente desde la Asamblea Nacional esta pretensión de justamente tratar de captar las diferentes instituciones donde algunos sectores políticos no han tenido el control para pretender con ello establecer un plan de impunidad. Lo denunciamos desde la Asamblea Nacional, vino el proceso de la disolución como tal tras la aplicación de la muerte cruzada y ahora vemos cómo se pretende emular esta misma lógica desde primero el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y ahora se ha prestado lamentablemente el Consejo de la Judicatura con una intención el día de ayer de buscar de alguna manera cesar en funciones de la Fiscal General del Estado para con ello un nuevo consejo que controla el correísmo sea quien pueda posibilitar el nombrar a la fiscal dentro de la estructura del Estado. Entendiendo que esta oportunidad se perdió cuando la Asamblea Nacional existía, cuando existía la denuncia por parte de la bancada del correísmo de que ellos presentarían un juicio político que con 70 votos cesaba en funciones de alguna manera a la Fiscal General del Estado. ¿Quién está detrás de este intento y por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Cuando vemos directamente que el señor Vera es quien está detrás del proceso en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y vemos que de alguna manera ahora el señor Terán se le está sumando desde el Consejo de la Judicatura, no cabe la duda alguna de que sería el propio correísmo quien estaría detrás de estas pretensiones y que ahí nuevamente nos llama la atención justamente que denunciamos que esto era lo que se buscaba hacer desde la Asamblea Nacional con el juicio político en contra del presidente de la República. No era un proceso de transparencia, no era un proceso de fiscalización, es un proceso de buscar bajo una hoja de ruta tomar los poderes para establecer un sentido de impunidad y que de esa manera las instituciones puedan permitir que algunos que le deben la cara a la justicia en nuestro país puedan retornar de manera impune. Sin embargo, hay muchos que creen que la decisión de adelantar elecciones por parte del presidente Guillermo Lasso es uno de los motivos por los que el correísmo podría volver a tomar la presidencia del país. Bueno, se establece eso desde la visión primero de cuáles son los candidatos de un proceso, pero aquí al final la ciudadanía tenía un sentido de que la Asamblea Nacional no podía permitir el seguirse dentro de la lógica y la dinámica que estaban estableciendo y más frente a un juicio político que nunca se pudo demostrar responsabilidad alguna por parte del presidente. Ahora será el pueblo ecuatoriano el que decide justamente quién debe mantenerse bajo esa lógica, no solo en el gobierno nacional, sino quienes integrarán la nueva Asamblea Nacional para culminar el periodo 2023-2025. Con lo cual devolverle al ciudadano, al mandatario, que es quien gobierna dentro de una lógica en el Estado ecuatoriano, es la decisión más certera en función de la garantía de la democracia. Usted dijo en su cuenta de Twitter, no podemos permitir que de ninguna manera se concrete un plan de impunidad para volver al poder. Sin embargo, el presidente había señalado que le es indiferente a quien tome el poder después de él. ¿Hay una preocupación latente de que sea el correísmo el que tome el poder? No, la preocupación es que justamente se mantengan en la hoja de ruta y ahora pretendan desde otras instituciones tratar de emular responsabilidades de la extinta Asamblea Nacional. En ningún lado de la Constitución o la ley se establece, por ejemplo, que el Consejo de Participación Ciudadana tiene un rol fiscalizador. ¿Puede ejercer un rol dentro de la transparencia? Sí, pero eso no establece que es un rol fiscalizador con el cual se pueda generar un elemento punitivo, porque para eso existía la Asamblea Nacional. Y la Corte de Justicia no puede establecer bajo su lógica ahora un proceso para determinar que la fiscal no puede continuar en funciones y que dentro de eso simplemente ellos ahora ejercen la autoridad de control porque no existe la Asamblea Nacional. Es decir, lo que no podemos permitir es que exista un proceso de la toma de las instituciones para desinstitucionalizar el país y que al raíz de que no existe la Asamblea Nacional se justifique que todo es aceptable para que se pueda generar una lógica de establecer un nuevo status quo dentro de esto y que quienes están detrás de ello no lo están haciendo por el bien de los ecuatorianos, no lo están haciendo porque persiguen un fin mayor hacia la ciudadanía, lo hacen para poder garantizar la impunidad a quienes le deben la justicia a nuestro país y que lamentablemente esa sea la hoja de ruta de cara al 2025 a establecer cómo pueden establecer el que retornen al poder. Para los ciudadanos, no, para la impunidad de ellos.
A ver, si lo importante o el fin de lo que se está haciendo es que se llegue a una impunidad y pueda regresar el correísmo al poder, ¿no buscará Lasso correr en las próximas elecciones para ser reelegido, justamente para evitarlo? Bueno, esa es una decisión que el presidente de la República ha sido muy claro en sus declaraciones antes de salir justamente al encuentro con varios presidentes de la región sur a Brasil. Lo va a tomar no solo dentro de su propia consideración, sino es una decisión política que dentro del Consejo Político se va a evaluar. Eso será el día de mañana cuando él retorne justamente al país y que se tengan las evaluaciones con las autoridades o los entes correspondientes. Hay una posición del partido político, creo que a su cabeza Esteban Bernal ha establecido muy claro en declaraciones, nuestra primera opción es que el presidente sea quien opte para culminar el periodo para el cual fue electo 2021-2025 y que eso se convierta de alguna manera en la garantía de no permitir que justamente regresen quienes hoy buscan la impunidad. Y si no es así, si el presidente no busca la reelección, ¿qué candidaturas se podrían apoyar? Bueno, el movimiento, creo, tendría que establecer dentro de una asamblea nacional que vamos a tener la próxima semana, justamente cómo se respaldaría, cuál sería el binomio que se presentaría para que esto se pueda ejecutar. Nosotros tenemos una oposición de que debemos ejercer oposición frente a este tipo de elementos que buscan la impunidad, frente a la toma de instituciones, frente a una búsqueda de retornar una lógica que nosotros no hemos respaldado y que ha sido nuestra bandera de lucha. Por lo tanto, el movimiento creo tendrá una posición clara, firme y certera frente a las decisiones y también el sentir nacional de los ecuatorianos, quienes algunos hablan de que no regrese el correísmo. Nosotros hablamos de que no puede imperar la impunidad en nuestro país. ¿Qué dice usted frente a aquellas declaraciones de algunos analistas que consideran que justamente la incapacidad del actual gobierno para enfrentar la crisis en que está sumida el país, tanto de inseguridad como de violencia y de problemas económicos, incluso una de las crisis más graves de la historia contemporánea que ha tenido el país, es lo que ha colaborado a un poco irle labrando el camino al correísmo para que retorne? La lucha que ha dado el gobierno nacional de manera frontal al narcotráfico y a los grupos delincuenciales es algo que ha visto la ciudadanía y que eso ha generado que muchos de ellos actúen de manera recíproca, golpeando a la ciudadanía a través del aumento de la inseguridad y la violencia en las calles. Pero las decisiones que se han tomado de actuación entre la policía y las Fuerzas Armadas para que se le pueda dar un golpe frontal a ello también ha dado resultados que hoy reconocen los ciudadanos de que justamente esos cambios en la política han sido necesarios y fundamentales y que existía una Asamblea Nacional que justamente no le interesaba que esto ocurra antes. Recordemos que esto hoy es posible gracias a las reformas que se han dado hasta antes de que haya sido extinta la Asamblea Nacional. Ahora se tienen que establecer nuevos cambios y está dentro de la política que hemos establecido con el presidente, justamente de que los cambios vayan hacia el acercamiento a la ciudadanía. Y eso tendrá que ver con cambios no solo desde la visión del gabinete, sino también en la estructura de lo que es el gobierno nacional a nivel de las provincias, la cercanía directa que tiene la ciudadanía con la representación, entendiendo que se deben hacer mea culpa para poder establecer nuevas lógicas y podamos corregir. Escuchando a la ciudadanía, que son los principales mandantes del pueblo, son donde nosotros garantizamos que podamos tener un gobierno que responda hacia esas necesidades. ¿Cuándo tendremos una respuesta sobre cuál será el accionar frente a las próximas elecciones? ¿Si va o no el presidente o si toman o apoyan otra candidatura? Él regresará el día de mañana de la agenda internacional que sostiene en estos momentos junto a los presidentes de la región sur de América y en función de ello tendremos varias discusiones y debates políticos a través de lo cual se pueda tomar una definición y en una asamblea nacional de nuestro movimiento o partido es donde se dará a conocer cuál es no solo la posición sino también quiénes estarán encabezando las diferentes listas a nivel nacional, provincial y en el exterior para representar a la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que nunca estuvo al servicio del pueblo y mucho menos a una agenda parlamentaria que se adapte a las necesidades de los ecuatorianos. Por lo cual, el llamado a la unidad y a votar bien en función de lo que necesita el país es lo que será nuestra bandera de lucha. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Una buena tarde. Juan Fernando Flores, consejero presidencial.